Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y el capítulo 8. Leemos dos versículos muy conocidos que los hemos leído y esta vez no estamos exagerando miles de veces a lo largo de nuestra vida, que quizás podríais recitar de memoria, pero creo que tienen algo que decirnos para nosotros, no solo en esta mañana, sino en nuestra vida. Romanos 8 y el capítulo 38 es el final de una argumentación realmente impresionante del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Y al final, para terminar con una nota de triunfo, porque en la vida cristiana, a pesar de todas las circunstancias que vivimos, lo que realmente prevalece es saber que somos más que vencedores. Por eso en muchas de las versiones de la Biblia, esos versículos desde el capítulo 26 ponen esa frase. Romanos 8, versículo 38, los dos últimos versículos de ese capítulo. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo que nos llama la atención al leer estos versículos, que como digo los podríais saber de memoria, es que directamente el Espíritu de Dios nos dice no solamente que nadie nos puede separar de Dios mismo, sino que nadie nos puede separar de su amor. Es la clave porque Dios es amor. En la Biblia, a lo largo de toda la palabra del Señor, aparecen muchas definiciones en cuanto a lo que Dios es, en cuanto a cómo Dios vive, cómo es su carácter. Pero lo que más se repite siempre es sobre su amor y sobre su gracia. Y ese es el amor de Dios del que nadie, absolutamente nadie, ocurra lo que ocurra, nos puede separar. Y sabéis, el reflejo, el más importante brillo, por decirlo de alguna manera, de ese amor se vio en un momento, en solamente 3 horas de la historia de la humanidad, cuando el amor, es decir, el mismo Señor Jesús, la expresión de amor de Dios más sublime que nadie puede imaginar, estaba siendo crucificado. ¿Os recordáis? 3 horas. 3 horas de agonía para él, de angustia, el momento más difícil de la historia de la humanidad, porque era Dios mismo muriendo en nuestro lugar, y de eso estamos cantando esta mañana, Dios hecho hombre. Pero el amor que se expresa de una manera extraordinaria para cada uno de nosotros. Y recordamos en muy pocos minutos cómo se expresó ese amor en el Señor Jesús. ¿Os acordáis que después de haber sido crucificado, después de todos los desprecios, las burlas, después de haber sido escupido como una persona proscrita, después de haber sido juzgado y azotado, pero juzgado de una manera que era absolutamente ilegal, colocan al Señor Jesús en una cruz? Y recordáis lo primero que él dijo, Lucas capítulo 23 y el versículo 34, después de todo eso y después de toda una noche de sufrimiento y de todo un día de angustia, cuando él va a la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia nos dice que a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros, no podemos ser justos, pero la Biblia lo expresa de una manera admirable porque dice que Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, nuestra rebeldía, para que nosotros podamos ser declarados justos y nosotros podamos sentirnos perdonados. Ni nos imaginamos los problemas que muchas personas tienen, y quizás cada uno de nosotros, por no saber que Dios nos perdona, por no saber que nuestro pasado está borrado, por no saber, como dice el Antiguo Testamento, que Dios aleja de nosotros nuestros pecados como está el oriente del occidente, por no saber, como de una manera poética dicen los salmos, que Dios pone nuestros pecados en lo más profundo del mar. Incluso en el día de hoy, en pleno siglo XXI, hay lugares en lo más profundo del mar donde el hombre todavía no ha podido llegar. Imagínate, Dios está diciendo: allí están vuestros pecados.
una manera de decirnos que somos perdonados. Y saber que Dios nos perdona. David escribe el Salmo 32, después de haber cometido una barbaridad absolutamente horrible en su vida, no solamente contra Dios, sino contra uno de sus mejores amigos, después incluso de haber asesinado, él sabe lo que significa el perdón y dice, qué feliz es aquel que ha sido perdonado. Es el amor que perdona, es el Señor Jesús perdonándonos a cada uno de nosotros. Sea cual sea la situación en la que has estado, en la que estás ahora mismo, ese amor sigue perdonándonos y limpiando nuestra vida. Pocos minutos después, el Señor Jesús nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 26, que se dirige a María, su madre terrenal, y Juan, el único discípulo que quedó con él. Es curioso porque a la cruz solamente fueron el discípulo más joven y las mujeres, todos los demás le abandonaron. Y el Señor se dirige a los dos y le dice, madre, ahí está tu hijo, y le dice a Juan, hijo, ahí está tu madre. Es un amor que provee, que se preocupa por las personas, porque el amor de Dios no solamente limpia nuestro pasado, sino que se preocupa del día a día, nos da lo que necesitamos para vivir. Y en aquel momento su madre quedaba sola, su papá ya había fallecido, ya estaba con el Señor, y sus hermanos no creían en él, creían que estaba loco. Y Juan era el más joven de sus discípulos, pero el único valiente en ir a la cruz. Todos los demás le habían abandonado, incluso su hermano. Y el Señor sabía que Juan, uno de los primeros que iba a dar su vida por el Señor, era el hermano mayor de Juan, Jacobo, y Juan también iba a quedar solo. Y lo que está haciendo no es tanto pensando en la situación solo de esas dos personas, sino que está pensando en la situación de todos nosotros. Y no sé si alguien que está aquí ha quedado solo, sola por alguna razón. El amor de Dios es un amor que provee. Y provee no solamente Él siendo nuestro Padre y cuidándonos, sino dándonos personas en la iglesia, hermanos, hermanas que cuidan de nosotros. Es un amor que provee y es un amor que nos cuida de una manera muy directa. Así que es un amor no solamente que nos perdona, sino que está cuidando de tu día a día. Más adelante en el Evangelio de Lucas capítulo 23 y el versículo 43, ¿os acordáis que los dos que están crucificados con el Señor al principio le están maldiciendo, están sencillamente expresando su dolor, porque la crucifixión no era cualquier cosa, gritando y diciendo quién sabe lo qué? Pero uno de ellos se da cuenta que quien está crucificado a su lado es alguien sobrenatural. Le ha visto pedir perdón, le ha visto preocuparse por las personas que están al pie de la cruz, le ha visto no quejarse en absoluto, ha escuchado su silencio, por decirlo de alguna manera, y ese ladrón, ese terrorista que está a su lado, es la palabra que utiliza el griego, alguien que no le importaba hacer nada, incluso para quitar la vida de los demás, de repente se dirige al Señor y se da cuenta que Él es Rey, y le dice, acuérdate de mí cuando vuelvas como Rey. Está reconociendo que la persona que está entregando su vida a su lado es mucho más que un crucificado, es el Rey, justo lo que habían colocado encima de la cruz, el Rey de los judíos, y él quizás no comprende nada de lo que la Biblia dice o el Antiguo Testamento sobre el Mesías, pero sabe que esa persona está entregando su vida voluntariamente, sabe que es el Rey, sabe que va a volver y le dice, acuérdate de mí, solo quiero un recuerdo. Y el Señor se lo da todo. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me imagino al Señor Jesús volviendo, y perdonadme este momento de imaginación, no está en la Biblia, pero sé que podéis entenderme, me imagino volviendo al Padre y los ángeles y todos los seres celestiales viendo, quizás aplaudiendo, aclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que fue capaz de dejarlo todo por ir a una cruz en mi lugar, y Él trayendo consigo el primer fruto de su muerte. Y no era el sumo sacerdote, no era el Rey de Israel, no era alguien muy conocido en el Imperio Romano, era un ladrón. Era alguien que había ganado en la misma cruz, ¿te imaginas? Y todos quizás le mirarían asombrado. ¿Un ladrón? ¿Sabes lo que nos está diciendo? Es un amor que recibe y que recibe absolutamente a todos. Y es el mensaje del Evangelio por excelencia, seas quien seas.
Incluso si eres creyente y le estás hablando a otras personas, háblale del amor que recibe, del amor de Dios, del amor del Señor Jesús, que es capaz de abrazar a un ladrón que tiene a su lado, aún en el momento de morir, y es capaz de llevarlo con él al paraíso y de decirle, Él es uno de mis hermanos, Padre, Él es uno de tus hijos. Quiso un recuerdo solamente, pero yo le he dado todo. Porque eso es lo que hace Dios, nos regala todo. Así que si hay alguien aquí esta mañana que piensa que no es digno delante de Dios, eso es la mentira más grande que el enemigo pone en nuestra cabeza. Todos somos dignos delante de Dios. Somos indignos de que Él muriera, pero Él nos ha hecho dignos. Y aunque solo le pidas un recuerdo al Señor, Él te va a llevar contigo un día, porque es un amor que recibe, que es un refugio. Y ya cuando van pasando las horas y queda muy poco para que el Señor Jesús entregue su vida, hay un momento en el libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 46, que clama y grita, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Ese es el amor que está agonizando, que está en los últimos momentos, que rompe su vida voluntariamente. Y es impresionante porque esa frase que tantas veces le hemos escuchado, literalmente en el griego, le está diciendo a su padre, ¿por qué me has dejado atado y encerrado? Así es como Él, el Creador, Dios mismo se sentía atado y encerrado porque estaba llevando todo nuestro pecado y porque estaba entregando su vida voluntariamente. Y Él, que había enseñado a sus discípulos a orar y había enseñado a todos a dirigirse a Dios como nuestro Padre, y por eso le decía que usaran la palabra Abba, que significa papá. Y cuando decimos Padre nuestro, estamos diciendo Papá nuestro. Nadie puede imaginar que se pudiera dirigir uno a Dios de esa manera. Y olvídate, ninguna religión jamás va a explicarte eso ni decirte eso. Dios siempre está lejano para todos. Dios siempre está como a mucha distancia de nuestra vida. El Señor Jesús nos hizo ver que Dios es nuestro Padre, nuestro Papá, y que está cerca, a la distancia de una oración, a la distancia de un abrazo. Pero la única vez que el Señor Jesús no le dijo Padre fue en ese momento. Dijo, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Pero no porque no lo supiera, sino porque quería que comprendiéramos la grandeza de su dolor. ¿Os acordáis cuando unos minutos antes, muy poquito tiempo antes, unas horas antes, esa noche, había estado con los discípulos en el Getsemaní? Él le dice a los discípulos una frase que nosotros muchas veces hemos pensado o hemos dicho a otros o se le hemos dicho al Señor en nuestra vida, en situaciones muy difíciles. Estoy tan triste que me siento morir. Y los discípulos podrían haber dicho, ¿este es el Mesías? ¿Es alguien que tiene tanto dolor que cree que va a morir por el dolor mismo? Y el Señor tuvo que agonizar orando, orar agonizando, ponerse en los brazos de su Padre porque sabía lo que tenía por delante y además sabía que estaba limitado. La única limitación que Dios mismo hecho hombre aceptó por el tiempo, por el espacio y por su propio cuerpo. Así que Él sabía que esas horas, esos minutos iban a cumplirse. No podía salir a la eternidad como era su carácter, sino que Él sabía que tenía que ser un esclavo del tiempo y sufrir absolutamente todo nuestro dolor, y lo aceptó voluntariamente y lo dijo y llevó, dice la Biblia, todo nuestro dolor. Y antes de entregar su espíritu, dice Juan capítulo 19 y versículo 28 que exclamó, tengo sed. Es el amor que sufre y el amor que expresa su necesidad de cada uno de nosotros. Y es curioso porque Dios mismo escuchó a su Hijo pronunciar esa frase y el mismo Señor Jesús estaba diciendo lo que necesitaba en su corazón. Nosotros jamás podremos llegar a comprender lo que es el dolor de Dios. Pero incluso en ese momento nos atrae el hecho de que Él está hablándonos a cada uno de nosotros. La Biblia dice que era poco más de la hora sexta y hay algo muy curioso en el mismo Evangelio de Juan,
Una de las primeras personas, recordáis, que encontró al Señor Jesús, mejor dicho, que el Señor Jesús se encontró con ella porque fue a buscarla, era la mujer samaritana. ¿Os acordáis lo que le dijo a la mujer samaritana? Dame de beber, tengo sed. Y era solamente una manera de poder hablar con ella, de poder darle el agua viva. En la cruz el Señor repite la misma frase para decirnos a nosotros: soy yo el que puedo daros de beber a vosotros. Es mi espíritu el que puede hacer que corran ríos de agua viva en cada uno de nosotros. Es el amor que expresa esa necesidad. Y es curioso porque nosotros pensamos que cuando amamos a alguien, decir que le necesitamos es como que nos hace más débiles. Y el Señor Jesús nos enseña que no. Que el amor que expresa necesidad a otra persona es un amor que es más grande todavía. Así que cuando el Señor te está diciendo algo, muchas veces lo hace precisamente para que tú tengas una respuesta, como aquella mujer. Aquella mujer le dijo: ¿cómo me pides de beber? Y al final se da cuenta de que era solamente una manera de que ella comprendiese que quien le estaba hablando podía refrescar su vida por completo, llenar su vida de un agua diferente, transformar su vida y no solamente sentirse perdonada y dejar de sentirse señalada, sino incluso ella poder ayudar a otras personas. ¿Os acordáis en aquella historia? Lo dejó todo, volvió a su pueblo donde era señalada y donde todos le decían que era una mala mujer, y empezó a hablar del Señor, y la Biblia dice que muchos conocieron al Señor por el testimonio de ella. Así que el Señor está diciéndote a ti y a cada uno de nosotros que es un amor el que Él da, que puede expresarse a los demás y que puede transformar la vida de las personas que nos rodean. Y ya por último, dice en Juan capítulo 19, 30, lo escuchasteis hoy en una de las oraciones, el amor que termina su obra y que triunfa. Y el Señor dice una frase muy simple, sencillamente dice: todo está consumado. La obra se terminó. Llegó el final. No queda absolutamente nada que no se pueda cumplir. Incluso utiliza un término que ellos conocían todos, porque tenía que ver también con los términos económicos. La cuenta ha sido pagada. Como si estuviera pesando sobre nosotros una cuenta de miles de millones, por decirlo de alguna manera, que no podríamos pagar jamás. Y alguien dice: está pagado, despreocúpate. Es un amor que termina su obra y que triunfa. Es el triunfo del crucificado. Es la locura del amor de Dios. Porque Él mismo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, había dicho que una persona crucificada era una persona bajo maldición. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que el Señor Jesús aceptó la maldición y Dios mismo le hizo maldición por cada uno de nosotros, para que nunca nadie más pueda maldecirte a ti ni a mí. Para que siempre tengamos la dignidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Comprendes ahora por qué todo el argumento de ese capítulo de Romanos habla de que nadie nos puede separar del amor de Cristo? Nadie puede volver a maldecirte. Cuando vivimos en la presencia del Señor y cuando aceptamos la obra que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, no solamente somos perdonados, no solamente somos cuidados, no solamente tenemos sentido y podemos hablar a todas las personas de lo que Él hace por cada uno de nosotros, sino que nadie tiene derecho a hacernos daño. Somos hijos de Dios. Y para que lo tengamos claro, la Biblia nos presenta en varias ocasiones dos abogados. El primero está dentro de nosotros,
el Espíritu de Dios, porque a veces nosotros mismos somos los más terribles para nosotros mismos, los que más nos culpamos, los que más decimos, si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, o por qué soy así. Y el Espíritu de Dios está diciendo, no, tranquilo, tranquila, yo sigo trabajando dentro de ti, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, no te culpes más, tú no estás bajo maldición. Y jamás podrás volver a estar. Porque hubo uno, el Señor Jesús, que fue maldito en tu lugar. No en un porcentaje, no de alguna manera, no para que tú sigas, no, sencillamente Él fue en tu lugar. Descansa en Él. Y entonces Pablo también, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que nuestro abogado en los cielos es el mismo Señor Jesús. Él nos defiende delante de cualquier situación que esté fuera de nosotros. A mí me encanta decir, en broma, pero es muy en serio, que es un abogado que jamás pierde ningún juicio. El Señor Jesús, su palabra es eterna, nos defiende de una manera eterna. Estás en sus manos, no te preocupes de lo que nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona pueda hacer. Por eso, cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que ni la muerte, ni lo alto, ni la vida, ni lo sublime, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, y no tiene palabras para decir más cosas. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque un día Él gritó, consumado es. Y entonces vuelve a argumentar un poco antes, porque la Biblia es impresionante, la palabra de Dios. En el capítulo 32, versículo 32 del capítulo 8, ¿os acordáis? Cuando Pablo dice, el que entregó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar todas las cosas? Yo tengo 3 hijas, y ya sabéis, todos los que me escucháis predicar, a las que quiero muchísimo. Si entregara a mi hija a alguien, no te preocupes ni de mi coche, ni de mi casa, ni de nada, porque más que eso lo demás todo no tiene ningún valor, ¿me entendéis? El Señor entregó al Señor Jesús, lo dio, y dice, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Crees que alguna cosa es imposible para Él? ¿Crees que va a dejar de entregarte algo? Por eso cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, lo primero que dice es, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No pidas más, las tienes todas. Solamente vete a buscar, vete ahí, abres tus archivos o como queráis hablar ahora y vete a buscar todas las bendiciones porque las tienes todas. Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Es el amor que termina su obra y que triunfa. Y por último, Lucas 23:48, el Señor Jesús dice que entregó su vida. Y es impresionante porque dice que inclinó su cabeza como dándole permiso a la muerte para entrar, sabiendo que Él mismo la iba a vencer, que Dios Padre le iba a resucitar por el poder del Espíritu Santo. Dice que inclina su cabeza porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces inclina su cabeza como dando permiso y entrega su espíritu en las manos del Padre. Es un amor que descansa. Es un amor que sabe lo que hay detrás de uno de los momentos claves en la historia de la humanidad, porque Dios mismo, hecho hombre, estaba entregando su espíritu por cada uno de nosotros. Pero sabe que va a vencer a la muerte. Y sabe que con ese vencer a la muerte va a vencer no solamente a la muerte de todos los que creemos en Él, sino que la Biblia nos dice que incluso va a vencer el miedo que nosotros tenemos a la muerte. Otra vez, Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 15, dice que la muerte perdió absolutamente todo su valor, todo su poder. No tiene nada que hacer con ninguno de nosotros. Porque el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y es un amor que descansa. Y en ese amor que descansa nosotros también tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque muchas veces vivimos demasiado preocupados, demasiado angustiados, queriendo tener todo controlado en nuestras manos.
todas las circunstancias de la vida, todas las circunstancias de nuestra familia, de nuestros estudios o nuestro trabajo, los próximos días, vivimos demasiado angustiados y no nos damos cuenta de que el amor aprende a descansar. Y nosotros también tenemos que decirle al Señor: en tus manos entrego todo lo que soy, porque en las manos de nuestro Padre es el mejor lugar donde podemos estar. Por eso terminamos recordando esa frase: nada ni nadie, ninguna cosa, creada o no creada, puedes poner tú las circunstancias que quieras, ni lo alto ni lo profundo, ni la falta de trabajo o la no falta de trabajo, ni los desprecios que puedas tener a lo mejor por ser creyente o no, ni los problemas que hayas tenido familiarmente o con tus amigos, ni las circunstancias económicas. Puedes poner lo que quieras, porque dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que de vez en cuando nos hace muy bien dar un paseo por la cruz, ¿verdad? Pero no porque el Señor esté allí, porque ya no está. Y precisamente la razón por la que nuestra vida es diferente es porque Él no está allí. Porque Él resucitó y esa vida nos transforma por completo. Y lo ha vencido todo. Pero a veces necesitamos recordar lo que Él hizo para que nosotros podamos vivir tal como estamos viviendo, descansando en Él. Y sabiendo que ese amor del que no nos puede separar nadie es un amor que perdona, es un amor que provee, es un amor que es un refugio para nosotros, es un amor que regala su vida, es un amor que incluso a veces necesita de nosotros para transformarnos, es un amor que termina su obra y que triunfa, y es un amor que descansa. Así que creo que en este momento sería bueno que inclináramos nuestra cabeza para orar. Y quizás necesitamos orar cada uno de nosotros a solas y quizás o con alguien que tienes al lado, pero es el momento para agradecer el amor del Señor. Si oras con alguien que tienes al lado en voz baja, para que todos los demás podamos seguir orando. Pero es el momento de agradecer ese amor y decir: Señor, nada me puede separar de tu amor ni de ti. Y por lo tanto, mi vida es diferente. No tiene que ver tanto conmigo, con lo que soy, ni con las circunstancias, tiene que ver contigo. Así que, Señor, yo necesito mirarte más a ti y menos a mí y a todo lo que me rodea. Yo voy a estar aquí a vuestro lado también para poder orar con cualquier persona que quiera venir a orar.